Antes de empezar, les quiero ofrecer una disculpa por la calidad del audio, pero desgraciadamente por el proyecto en el que estoy trabajando en este momento, los horarios se me complican y no tengo un espacio lo suficientemente adecuado como para grabar algo que hubiera sonado bastante mejor. Pero bueno, como sea, les grabé esto con todo el cariño. Espero que por lo menos se entretengan. El 1 de marzo de 2024, Akira Toriyama fallece a los 68 años de edad, pero la noticia se supo en México hasta el 7 de marzo por la tarde. Bienvenidos, yo soy Mones y quiero hacer este video porque me gustaría explayarme un poco en la influencia que tuvo Akira Toriyama, no solamente en mi carrera, sino en mi vida personal. No sé si esto le sirva a alguien de alguna manera, pero creo que a mí sí me va a servir muchísimo. Es algo que me gustaría compartirle a muchas personas y quizá llegue a alguien que de alguna manera se vea reflejado. En realidad todo comienza cuando se estrena Sailor Moon aquí en México. Si bien Sailor Moon no es una serie de la que yo sea una fan recalcitrante, ciertamente llegó a llamar mi atención. Honestamente creo que no pasé de la primera temporada que me llamó la atención, pero creo que no soy el tipo de público de ese anime. Por esas fechas también se estrena Dragon Ball, la primera saga cuando Goku es todavía pequeño. Mi hermano, el menor, que es 4 años más joven que yo, me insistía muchísimo en que viera la serie, pero yo estaba necia con que no la quería ver. Y finalmente me dijo, bueno, ¿sabes qué? Es que tú te vas en las tardes a estudiar inglés. En las tardes es cuando yo te grabo Sailor Moon, pues entonces si no te pones a ver Dragon Ball conmigo, yo ya te dejo de grabar Sailor Moon. Y yo pensé, bueno, este niño sabe negociar. Finalmente nos sentamos a verla. Y la verdad es que yo me quedé enamorada del personaje de Goku. Tengo que mencionarles que para esto yo considero que si el gran jefe del drama en el manga es Osamu Tezuka, creo que el gran jefe del diseño es Akira Toriyama. Desde que vi sus ambientes, los props, sus personajes, por ejemplo, en Dragon Quest, me gustaron muchísimo. Algo que a mí me fascinaba muchísimo era el manejo de las telas que él tenía. Eh, Siempre los pantalones los tenía muy bombachos hacia la parte de abajo y eso le daba cierta vida al personaje. Me gustaba muchísimo. Todos los complementos que ponía en las ropas eran unos detallitos muy bonitos y además los diseños tan redondos de todos los props, todo este diseño industrial que él tenía alrededor, honestamente a mí me tenía fascinadísima. No hablemos de los diseños de los dinosaurios, de los animales que él tenía, la verdad es que yo estaba encantadísima. Y yo creo que del anime una de las cosas que me gustó muchísimo fue precisamente el personaje del maestro Roshi. Uno de mis hermanos, Dani, que es animador, eh, él en cierta forma asumió una especie de figura paterna hacia nosotros dos, mi hermano menor y yo. Nosotros somos los más chicos. Y él se comportaba como una especie de, pues sí, de figura paterna. Nuestro papá está presente en nuestra vida, pero durante ese tiempo de nuestra infancia eh, hubo una separación. Entonces mi hermano Daniel es el que se encarga de ser una influencia y de transmitirnos de una manera muy, muy, muy cercana la ética que manejamos en nuestra familia. Eh, es como una especie de maestro en ese entonces para nosotros. Eh, digamos que una especie de guía moral que normalmente los niños necesitan.
Y había una enseñanza que yo creo que todos recordamos con mucho cariño en el que Roshi les dice a Krillin y a Goku que parte del entrenamiento con él es entrenar, ser disciplinado, ser constante, pero también jugar, también descansar. Y para mí eso fue algo que sinceramente me dejó muy claro que no todo consistía en estar encima de uno mismo, presionándote nada más a lo puro loco, sino que precisamente la presión que uno tiene para aprender ciertas cosas, para ser mejor persona, debía de también incluir el hecho de que tuviéramos un tiempo para valorar los resultados que estábamos teniendo. En esa primera serie, uno de mis personajes favoritos, y de hecho yo creo que probablemente sea de mis villanos que estén dentro del top 3, es Picoro Daimaku. Yo pienso que de hecho ese personaje es un villano que está muy poco valorado, tratándose de la encarnación del mal. Yo, las veces que he visto la saga de Picoro Daimaku, sinceramente se me hace mucho mejor personaje que Piccolo. Pero vamos, no sé a qué se deba que lo tengan tan subestimado. Sin embargo, yo siento que definitivamente es tal cual la presencia del mal. Yo recuerdo que en aquel entonces ni siquiera me imaginaba las repercusiones que tendría esta historia en un futuro, porque de hecho yo trataba de ver la serie con una atención tal que se me quedara lo más grabada posible. ¿Por qué? Porque yo a veces escuchaba a mis papás hablar de ciertas series de televisión que a ellos les habían tocado y de repente no recordaban algunos detalles mientras nos platicaban las tramas. Y yo pensaba, ay, a lo mejor se me olvida que Yamcha estaba enamorado de Bulma y cosas por el estilo. ¿Quién iba a decir que iban a pasar 30 años y que todavía iba a haber generaciones sabiendo cómo es la historia desde el principio? Honestamente yo no me lo esperaba. Yo creía que de hecho para aquel entonces pues iba a ser muy, muy, muy remoto que alguien se acordara de Dragon Ball. Porque pues finalmente sí pensaba que otras cosas, más producciones le iban a terminar opacando. Yo no sabía el tamaño que tenía Dragon Ball y pues cómo iba a impactarnos. No solamente a nosotros, sino a las generaciones que están creciendo hoy en día. Yo me acuerdo que era tanto lo que me gustaba la serie que en aquel entonces aprendí más o menos a utilizar la máquina de coser porque teníamos la costumbre de irnos a convenciones de cómics que no eran tan abundantes como hoy en día y yo le hice el cosplay de Goku a mi hermano menor. Normalmente yo veía que le ponían el rabito, eh, pero siempre era el peluche pues en una tira colgando y el rabito yo se lo hice a él con alambre en una forma de S, estaba levantado, lo forré en peluche café y lo integré al traje. Me acuerdo que lo peinamos lo más parecido a Goku y a la gente le llamaba la atención. De hecho a mí me daba risa porque siempre decían, ay, mira su colita y le agarraban el rabito. Y pues ya tiempo después me diría mi mamá, mira, ¿quién pensaría que tú cuando eras chica estabas haciendo el cosplay de tu hermano y actualmente ya se considera hasta una carrera, ¿no? Fue algo que la verdad es que yo nunca me vi haciendo cosas de costura, pero pues en ese momento yo creo que me gustaba tanto la serie que por eso me había animado a utilizar la máquina de coser, a tratar con diferentes materiales. La verdad es que fue algo que como hobby en ese momento a mí me parecía súper interesante. Y no solamente se quedaba en ese hobby, sino que las mismas convenciones presentaban revistas independientes. Me acuerdo mucho de una que se llamaba Anime Náutica. Eh,
Era una revista muy simpática porque tenía entrevistas en donde te ponían, por ejemplo, el protagonista de Macros y decían que era el mismo actor que él hacía de Seiya en Caballeros del Zodiaco. Y simulaban una entrevista ahí con ellos como si fuera una revista de espectáculos. Eh, Me acuerdo mucho que en uno de sus primeros números, probablemente fue el primero, decían que el fundador de esa revista, que era un joven en aquel entonces, más o menos conocía la historia de Dragon Ball, los tomos traducidos del japonés al inglés, si no mal recuerdo, y luego ya él iba conociendo la historia. Y le pasó que estaba en una tienda de cómics en el extranjero y que escuchaba, como el material no llegaba traducido aquí a Latinoamérica, de repente decía que escuchaba personas teniendo conversaciones en donde alguno decía, sí, lo que pasa es que Vegeta es el primo de Goku y entonces va a pasar esto, y contaba una versión tergiversada de lo que era la historia de Dragon Ball Z. Y como él conocía un poco mejor la historia porque él estaba leyendo los mangas ya traducidos, se animó a pensar, bueno, ¿y si me pongo a hacer una investigación y nos ponemos a armar revistas entre mis compañeros y yo? Y efectivamente, pues entre un grupo de amigos y él empezaron a publicar esta revista que, les repito, se llamaba Anime Náutica. Era dificilísimo conseguirla porque yo me acuerdo que en aquel entonces la encontrabas en convenciones de cómics y en Comic Castle, yo creo, y difícilmente la encontrabas ahí. No era muy común que la llevaran. Yo me imagino que no tenía ni SBN, eh, y tal vez por eso no se comercializaba por ese medio. De hecho, ahorita estoy hasta dudando que la haya encontrado en Comic Castle. Pero bueno, la verdad es que a mí me había dado mucho gusto saber que de hecho existía ese mundo de las revistas independientes. Yo la verdad es que hasta ese momento conocía el concepto de fanzine porque yo escuchaba Rock 101 y de repente llegaba a escuchar de los góticos y de que los punks hacían sus fanzines y que los vendían ahí en el Chopo. Yo pensaba que los fanzines siempre estaban únicamente dedicados a temas de cultura subterránea, por así decirlo, y resulta que me encuentro que prácticamente uno puede hacer revistas de lo que se le pegue la gana. Entonces, fue algo que sin que yo me diera cuenta me había dejado una especie de marca. Resulta que yo ingresé a una preparatoria de las que son más solicitadas aquí en la Ciudad de México. En mi familia tenemos una condición que nos hace procesar la información de una manera un tanto inusual, especialmente lo que tiene que ver con interacciones sociales. Yo era una persona que había asistido a escuela católica y que hasta secundaria había estado solamente en escuelas para niñas, salvo por un año. Solamente había estado un año en escuela mixta y la verdad es que a mí no me había gustado mucho, que digamos. No es que disfrutara el ambiente escolar como tal, digo, no era tan mala estudiante, pero la verdad es que a mí el ambiente escolar me costaba mucho trabajo. Y me resultaba muy difícil interactuar con varones también. Entonces paso mis 3 años de secundaria de nuevo en escuela femenina y de repente llego a esta escuela ya mixta. Era una escuela pública y había personas pues de diferentes estratos sociales. Sin embargo, predominaba, yo creo que en el turno de la tarde, que era en el que yo iba, un ambiente que era pues no en el que yo sinceramente no estaba para nada acostumbrada. Era
algo desconocido para mí. Y sí, pues al parecer, si yo me hubiera dado cuenta de cómo me estaban tratando, hubiera pensado que tenía que salir mucho más lastimada de lo que salí de ahí. La verdad es que yo ni siquiera me daba cuenta de que a mí me estaban bulleando porque yo era tan ingenua que se los juro que no me daba cuenta ni siquiera de cuando me estaban haciendo propuestas indecentes. Yo pensaba, me tomaba todo muy literal y no sabía cuando algo era albur. Pero bueno, el chiste es que también como yo no fui una persona que se hubiera educado entre tantos grupos sociales, yo al ser la única mujer de mis hermanos, y tengo 3 hermanos varones, de alguna manera estuve muy sobreprotegida por mi mamá y por mis tías. Entonces yo no tenía mucho esta práctica de hacer tantos amigos cerca de casa. En la familia teníamos una papelería en donde había videojuegos de arcade y por supuesto los vecinos se presentaban ahí a jugar y pues a mí, si bien me dejaban saludar, pues tampoco me dejaban interactuar mucho. Entonces, en realidad yo no tenía muy claro a qué se referían con ciertos conceptos. Por ejemplo, eh, cuando yo llego a esta preparatoria me empieza a hablar una chica y esta chica tenía muchos problemas para entender varias de las materias. Entonces un día se me acerca y me dice, oye, quería saber si tú me puedes ayudar a ponerme al corriente en clases. Yo acepté y le dije, mira, como no, yo vivo cerca de la escuela, si quieres podemos ir a mi casa, ahí te enseño, ¿no? Resulta que un familiar me escucha decir, oye mamá, fíjate que va a venir esta chica a la casa porque le voy a ayudar con la escuela. Y este familiar joven me dice, ah, ¿y tu amiga es guapa? Y yo pensando, bueno, es que yo creo que parece que la regla es que todas las chicas que van en preparatoria, al ser jóvenes, al ser vivaces, yo me imagino que como dicen en las series de televisión, pues debe de ser bonita, ¿no? Y porque yo en realidad no sabía si la chica era bonita o no, honestamente, se los digo, yo no tenía la configuración como para saber eso. Y yo le dije, ah, sí, yo creo que es atractiva. Y resulta que cuando viene a casa y la conoce, este pariente sale como que quiere saludar, la ve y se mete inmediatamente al cuarto, el grosero, ¿no? Porque le pareció físicamente desagradable. Y yo ahí recordé mucho precisamente cuando el maestro Roshi le pide a Goku que le traiga una mujer guapa para que él pueda intercambiar las clases. Y entonces Goku le lleva pues a una mujer que él apenas sabía lo que era una mujer y no conoce el concepto de belleza. En ese momento yo no me di cuenta de que yo no me había puesto a pensar qué es que una chica sea bonita, ¿no? Eh, y vamos pues que esta niña no es que fuera una persona fea, pero era muy descuidada en cuanto a su aspecto, en cuanto a su higiene. Entonces, pues eso ya causaba un cierto rechazo y yo no sabía reconocer que eso era un rasgo que no era agradable, pues. En fin, comienzan a pasar las semanas en esta escuela y empiezo yo a llevarme con varias personas de ese ambiente y entonces como de repente teníamos ciertas anécdotas que eran curiosas, yo lo que hacía era que empezaba a dibujar cómics y me acuerdo que los empezaba a dibujar con todititísima la influencia de Akira Toriyama, más específicamente como del tipo de Doctor Slump y hacía pequeñas figuras como de Arale. Entonces, a estos amigos les daba mucha risa. Me acuerdo que de repente me decían, ah, ¿por qué no dibujas cuando pasó tal cosa? Y yo iba y rápido las dibujaba. Siempre eran a lápiz.
Y en algún momento uno de ellos me dijo, a ver, préstame tus cómics, los que yo dibujaba. Se los presté, resulta que fue a la fotocopiadora de ahí cerca, estuvo sacando varias copias, las engrapó y las estuvieron comprando entre nuestros conocidos. Él las vendió y me trajo el dinero. Y luego ya había otras personas que me decían, oye, fíjate que me pasó tal anécdota y me pedían que, yo sin conocerlos, recuerdo que iban y que me pedían así de, oye, ¿puedes dibujar esto? Es que te presento a mi amigo fulano, el otro día nos pasó tal cosa. Y entonces ya iba yo ilustrando así, ya estaba yo haciendo comisiones y yo ni en cuenta. Actualmente no se me venden para nada mis comisiones, pero en aquel entonces, qué bárbara, ¿no? Eh, yo no sé por qué, nunca me gustó mucho la idea de llevar la guitarra a la escuela o de ponerme a dibujar en clases para hacer amigos. Pero finalmente como de repente llegaba yo así de, es que mira lo que dibujé en mi casa. Y a mí se me hacía algo muy privado contarlo o enseñarlo entre mis amigos. Eh, no lo hacía para crear nuevos amigos, pero aún así, pues siempre llegaron nuevas personas a hablarme porque precisamente a mí me empezaron a conocer por eso, por estar haciendo tiras cómicas. Y se los juro que no dibujaba yo, pero nada bien. Era muy parecido el estilo, o sea, quería parecer muchísimo al de Arale, pero la verdad es que no tenía nada de buen diseño. Sin embargo, yo creo que por la influencia de Toriyama, era tan padre su influencia, que yo creo que eso era lo que lo hacía chistosito, los personajes así chaparritos, con sus expresiones muy marcadas. Era muy divertido hacerlo. De hecho, ahorita que se los cuento, se los juro que se me llena el corazón de mucha alegría, porque en serio que de entre todo lo que pasaba en esa época, creo que ese momento de mi vida era algo que a mí me llenaba, pues, de muchas risas. Era algo que yo podía compartir sin tener que ser tan hábil socialmente. Yo siempre he sido muy sociable, pero en aquella escuela yo creo que fue la primera vez realmente que tuve la oportunidad de poder socializar más. Yo en aquel entonces ni siquiera me pasaba por la cabeza que yo quería animar, y pensarán que soy muy tonta porque a pesar de que yo no me concebía como una persona que se pudiera dedicar a la animación, porque yo pensaba que esos trabajos prácticamente ni existían en México. Y sin embargo, yo tenía muy metido en la cabeza, fíjense nada más el tamaño de tontería que pensaba, que yo decía, ok, cuando yo sea mayor, me voy a ir a vivir a Japón, voy a trabajar ahí, porque ven que es súper fácil. Voy a estar trabajando como animadora y entonces ya todo el mundo se va y yo voy a estar en mi respirador todavía dibujando, escuchando el soundtrack de Dragon Ball con una lamparita ahí trabajando, y van a llegar mis compañeros y me van a decir, oye, ya deberías irte a tu casa. Y yo, oh, sí, ya voy para allá, pero voy a estar muy clavada ahí y prácticamente que ni voy a salir del estudio porque ya ven que los japoneses son muy fans de irse temprano a descansar. Evidentemente, pues yo no sabía nada de la cultura japonesa, pero también se me metió mucho en la cabeza que si quería irme para allá tenía que aprender obviamente a hablar en japonés, ¿no? Entonces llega el Día de Reyes Magos y yo creo que fue el Día de Reyes más bonito que he tenido. Eh, Me acuerdo que me regalaron un estuche de Dragon Ball Z que yo estaba pero maravillada y tenía muchísimas ganas de tenerlo. Me trajeron una mochila de Goku con su uniforme azul, su ropita azul, y era una imagen plastificada por el frente. Eh, También me trajeron una playera en alto contraste de la primera serie, una caja de Prismacolor que pues también con esa empecé a hacer negocio, y un curso para aprender japonés.
Venían unas cintas magnéticas y un librito con una historia de yakuzas, creo. Sí, era un turista que llegaba a Japón y por X circunstancias se topaba con unos yakuza y te ponían diferentes escenarios. Entonces, yo con ese curso, pues no te enseñaban kanjis, pero te enseñaban más o menos a entender algunos diálogos en japonés. Em, Traté de aprenderlo lo mejor que pude. La verdad es que me llamaba muchísimo la atención y sí me gustó mucho el idioma. La verdad es que yo no lo hablo, no lo entiendo, pero en ese momento que sabía como tres palabras y que estaba entendiendo el curso así tal cual, yo me sentía muy ilusionada, como que sentía que en cualquier momento yo me iba a comer el mundo. Aunque también eso a mí me llevó precisamente a estudiar la historia de Japón, sus costumbres, todo esto, y pues yo creo que en cierta forma me abrió mucho el mundo, y esto solamente por una caricatura, ¿no? Yo empecé a ver cada vez más difícil la posibilidad de irme a trabajar como animadora en Japón, pero lo que sí empezó a pasar es que se me empezó a meter la idea de estudiar doblaje y dedicarme a eso. Sin embargo, mis papás, que siempre han cuidado mucho de mí, eh, tenían una idea muy diferente. Mi mamá al principio estaba pues contenta de ver que algo me estaba llamando así la atención, sobre todo porque pues a mí sí me gustaba tocar la guitarra, pero no me agradaba la idea de dedicarme a la música. Y cuando vio que me empezó a llamar la atención el doblaje, creo que lo vio como algo positivo, pero mi papá es más conservador. Entonces él se quedaba mucho con la idea de, yo creo que mejor no, porque los actores llevan una vida muy de drogas, muy de rock and roll, mejor no. Eh, por supuesto es porque no conocía el ambiente, no conoce el medio y convenció mucho a mi mamá como de que no, mira, sabes que mejor hay que disuadirla de eso. Pero lo que no consiguieron fue, bueno, eso fue más bien que no consiguió mi mamá, fue sacarme de las clases de karate. Yo cuando estaba en la prepa me meto a estas clases de karate que daban ahí mismo, eran voluntarias y si no mal recuerdo eran gratuitas. Eh, sí me metí porque mi papá solía practicar karate durante su juventud, pero obviamente que yo también me metí súper influenciada por Dragon Ball y por todo esto de el torneo de las artes marciales y no sé qué, ¿no? Sí, también influía un poco o en gran medida Caballeros del Zodíaco, porque también me gusta mucho esa serie, pero sobre todo yo creo que era las ganas de tener un karate. Me acuerdo que también en aquel entonces todavía ni siquiera sabíamos mucho de Dragon Ball Z. Y un día caminando por el centro me encuentro en la calle del Carmen una playera de Dragon Ball GT con el Saiyajin 4. Y yo dije, madre mía, o sea, esta me la voy a comprar. Mm, yo desde la secundaria tenía la costumbre de ir al centro a comprar maquillaje y lo revendía. Eh, Me dio mucho por comprar cosas para revenderlas en la escuela. Y cuando veo esta playera me la topo, yo dije, bueno, esta sí me la voy a quedar yo. Pero me acuerdo que no había una talla que me quedara a mí, sino que era una talla bastante grande. Entonces se me ocurre estrenarla, me la llevo a la escuela y me acuerdo que se me acercaron unos ponquetitos y me dijeron, oye amiga, ¿dónde compraste tu playera? Y yo, pues mira, caminas por la playa, perdón. Pues mira, caminas por la calle del Carmen y entonces en la intersección con tal y no sé qué, en la cuadra que está así y asado, en el local de este lado, los pobres muchachitos se me quedaron viendo como, ok. Vi que no me entendieron nada. Yo en aquel entonces, pues pensando que todo mundo sabía cómo era andar en el centro, no porque yo supiera, sino porque yo veía que todos en mi casa sabían andar en el centro. Y de repente me quedé yo así de, bueno, mira, pero si a ti te interesa, eh, dime de qué salón eres, eh,
dime en qué más o menos cómo está tu horario y yo les puedo conseguir una playera, nada más que solamente las consigo en esta talla. No se las cobraba tan caro tampoco, pero ellos estaban encantadísimos porque tenían cosas de Dragon Ball que pues no eran tan conocidas. Y fueron llegando más personas que querían preguntarme qué otras cosas podía yo conseguir de Dragon Ball. Les comento que como a mí me gusta mucho esto de revender, la base de mi economía en aquel entonces pues fue Akira Toriyama. Yo tenía por hobby comprar VHS, imagínense. Me acuerdo que la primera película que compré fue El Origen y venía en japonés sin subtítulos. Medio le entendí de qué trataba. Y digo, le entendí porque, por supuesto, yo veía la serie. Eh, También vi El Dragón de Gohan. Esa sí ya venía en español de España. Pero muchas de esas producciones que venían en VHS, pues yo las conseguía y las regrababa y luego las revendía como buena bucanera. Me acuerdo que también incluso me consiguieron los primeros 3 capítulos de Dragon Ball GT que venían con los comerciales más raros de todo el mundo, comerciales japoneses, y por supuesto les digo en japonés sin ningún tipo de subtítulo y encomiéndate a Dios para ver de qué medio trataba, ¿no? Pero a la gente le gustaba tenerlas así. Yo les avisaba que venían en esas condiciones, pero aún así a la gente le emocionaba comprar esos VHS. Eh, Compraba las barajas de Dragon Ball, bueno, también compraba de Sailor Moon, de Guerreras Mágicas, de Ranma y medio, compraba los soundtracks. eh, Les comentaba yo que mis papás tenían una papelería y ahí mismo también yo vendía dibujos que yo hacía. No los copiaba, sino que yo imaginaba una escena como a mí se me pegara la regalada gana y los vendía ya entintados para que les dieran color quien los comprara o los vendía ya con color. Eh, Muchas veces me los pedían ya con color porque pues yo le tenía un poquito más de paciencia a eso y pues por supuesto utilizaba los Prismacolor que me habían regalado en Reyes Magos. Entonces pues también ahí vendiendo estos dibujos, ¿no? Eh, Dentro de esto que les comento que yo compraba los soundtracks y que me gustaban, por cierto, muchísimo el de Dragon Ball Z, yo luego los ponía aquí en mi casa cuando estaba a solas y subía el volumen. Y me acuerdo mucho que tenía yo un vecinito, era un niño chiquito, yo en ese entonces tenía 16 años, él estaba, ¿qué habría sido? Un niño como entre 6 y 8 años. Y me acuerdo que se paraba justamente afuera de la ventana del departamento y se quedaba escuchando a ver qué canciones iba yo a poner. Y cuando ponía los intros, pues casi que le daba un ataque epiléptico ahí, porque se ponía a bailar muy emocionado. Y muchas veces yo repetía las canciones nada más para que este niño se emocionara y que escuchara la música y bailara. Eh, Hay una canción que se llama Ikusa y también en ese momento pasó una de las anécdotas pues que más recuerdo yo con cariño. Las rejas del estacionamiento del edificio en donde yo vivo eran un tanto abiertas. Un día iba yo saliendo del edificio y empezamos a notar que había una perrita callejera eh, que se quedaba aquí enfrente del edificio. Era una perrita de lo más simpática y le empezó a dar por seguirnos, pero solamente a los miembros de mi familia y a mí. Y de hecho, más específicamente, le gustaba mucho irse detrás de mí. Entonces yo me iba a la preparatoria y la perrita iba detrás de mí. Me dejaba ella en la puerta de la escuela, yo me iba a clases
Y en la noche cuando yo regresaba a la casa, aquí estaba afuerita del edificio. Entonces, como a mí me gustaba mucho esa canción de Ikusa, así le puse Ikusa. Y entonces esta perrita, de repente un día ya llega panzoncita. Me acuerdo mucho que fue por ahí de un 20 de noviembre. De repente empiezo a escuchar que están rascando en la pared abajito de mi ventana que da hacia la calle. Y entonces volteo y la veo y está ahí rasque y muy emocionada me asomo yo y, ¡ah! ¿Cómo estás? Ya estaba flaquita, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que la perrita se había metido al estacionamiento, había hecho una especie de nido abajo del automóvil que teníamos nosotros que jamás lo sacábamos, no funcionaba. Ahí había hecho un hueco y ahí había puesto sus cachorritos. Entonces, pues yo estaba emocionadísima porque ahí estaban los bebés, pero por supuesto a los vecinos no les hizo gracia. Entonces, eh, afortunadamente tuvimos a bien que unos vecinos que son personas bastante decentes decidieron llamar a la Sociedad Protectora de Animales y vinieron a recogerlos. Yo me acuerdo que todavía hasta me esperaron cuando venía yo regresando de la escuela en la noche y ya estaban, eran como una familia, estaban bien contentos porque la perrita era un amor. Los cachorritos estaban muy, muy bonitos. Y la perrita cuando me vio, me emociona mucho esta parte porque nunca hablo de esta anécdota, porque trato de no ponerme triste. Pero me acuerdo mucho que la perrita cuando me vio tenía una expresión como si me estuviera lanzando una sonrisa. Me acuerdo que levantó sus patitas muy emocionada. Me esperaron ahí para que pudiera despedirme. Me dijeron, no te preocupes, la vamos a cuidar bien, vamos a ver que los cachorritos estén bien. Y, y se la llevaron. Entonces, yo siempre he tenido muy dentro de mi corazón que la perrita vivió bien. Igual espero lo mismo de los cachorritos. Eh, yo quiero confiar en que estas personas hicieron lo mejor, pero sí fue una separación que yo sentí muchísimo. Fue una perrita que la verdad a mí me alegraba muchísimo mis días porque si bien hasta ahorita yo les he platicado cosas que fueron muy alegres en cuanto a mi vida escolar de ese momento, la verdad es que yo lo estaba pasando muy mal. Entre cuestiones personales y dentro de mi casa y otras dentro de la escuela que estaban siendo muy, muy fuertes para mí y que yo honestamente no sentía que pudiera cobijarme en algún lado. Entonces pasó una especie de milagro porque habíamos contado 5 cachorritos, pero cuando se fueron en realidad se llevaron 4. Y nos vamos dando cuenta de que en la madrugada había ruidos. La mañana siguiente la vecina sale, se asoma, está ahí como viendo cerca del auto y nada más escucha un gruñido y ya no se acerca más. Y resulta que cuando nos fuimos a acercar nosotros estaba un cachorrito ahí, no lo habían encontrado. Y sí nos habían mencionado que a lo mejor estaban olvidando un cachorro, que no lo encontraban. Entonces ese cachorrito lo levantó mi mamá, a ella no le gruñó. Y a pesar de que ya se le había encontrado, pues que no adoptara porque estaba muy pequeñito. La verdad es que todavía ni siquiera caminaba bien, todavía se arrastraba.
Pero mi mamá en ese momento estaba muy triste y cuando llega este cachorro se convierte en un nuevo bebé y para ella fue un cambio pues radical. eh, Le alegró totalmente sus días y a mí se me hizo tan bonito que ese perrito precisamente daba giros igualito que mi perrita Ikusa. Y sí fue como si se hubiera quedado una parte de ella con nosotros. Em, yo cuando veo Dragon Ball Z no puedo evitar recordar a mi perrita. Y sí, aquí las cosas empiezan a irse un poco abajo porque les comentaba que yo estaba pasando una situación muy difícil en la escuela. Yo venía de un ambiente completamente diferente al que estaba pasando en ese momento escolarmente. Los maestros, sinceramente, yo creo que nunca me he encontrado maestros más agresivos, tanto a nivel preparatoria como universitario, como los de esa institución en particular. Son muy soberbios. eh, y sobre todo creo que en aquel entonces, si ahora no lo tienen, en aquel entonces muchísimo menos tenían la capacidad para lidiar con personas que tenemos esta configuración que les comentaba yo acerca de cómo procesamos la información mis hermanos y yo. Para ellos yo resultaba una persona muy desesperante a pesar de que yo intentaba no ser como soy. Yo en ese momento no sabía que pues yo tenía esta forma muy distinta de ver la vida. A lo mejor no es tan distinta, pero eh, no es la típica. Y muchas veces yo consideraba que el tratar de defender mi dignidad implicaba que yo tuviera ciertas reacciones que por supuesto no transgredían el reglamento escolar, pero que los maestros se lo tomaban de una forma súper exagerada. Eh, por otra parte, pues no solamente lo notaban los maestros, lo notaban mis compañeros. Entonces yo no encajaba muy bien. Quizá al principio no me daba cuenta, pero yo me acuerdo mucho que en alguna ocasión nos salimos a hacer una actividad y cuando regreso mi mochila de Goku estaba rayoneada con insultos, le pusieron bigotes y yo me acuerdo que eh, pensé ya como adulta cuando recuerdo esta anécdota, pensé, qué bueno que en aquel entonces no me lo tomé personal, como que yo pensaba que era algo que, pues pasó. O sea, lo único que hice fue que recogí mi mochila, ya cuando me fui a la casa lo que hice es que como la ilustración estaba plastificada, pues nada más le pasé alcohol y se borraron las tonterías estas, ¿no? Pero la gente ya estaba tratando de acosarme de una forma muy, muy, muy insistente. Y en aquel momento había un grupo de gente que estaba loca, que honestamente yo no sé cómo, pues si hoy en día pasan algún filtro de gente normal, yo no sé si tendrán vidas eh, pues usuales o qué, pero era un grupo de gente que no sé cómo me empezaron a seguir muchísimo. No eran solamente pertenecientes a este grupito de los que les gustaba que yo dibujara cómics. Digamos que de entre ese grupo había varias facciones. Yo me llevaba bien con los que eran, pues, los que somos, pues, promedio, pero también había esta otra ala que era, no sé si llamarlo incluso siniestramente enferma, pero eran personas que juraban que hacían viajes astrales y que, se los voy a poner así, dentro de sus mitomanías, aseguraban, no, no, o sea, llegaban así como casi pegados a la pared y de repente decían, es que tuve una visión en la que me di cuenta de que la espada de Excalibur está enterrada precisamente en esta escuela y yo, en este país, en esta escuela precisamente, en esta delegación, no, todos nos reíamos de ellos, pero de alguna manera
yo no sé si era tan colectivo que se juntaran estas personas que, se los juro, se empezó a convertir en una facción bastante perversa, en el sentido de que yo ni siquiera quería tener contacto con ellos, pero ellos insistían muchísimo en estar detrás de mí. Digo, también detrás de otras personas, pero eh, probablemente yo no tenía las herramientas como para poder pintarles el alto, a pesar de que yo les decía, oye, ya deja de decir estupideces, por favor, o sea, dejen de jugar esas tonterías. Tanto así se los pongo que en alguna ocasión vinieron unos de estos que eran pareja, tocan a mi ventana y yo así de, ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pásenle, siéntense, ¿qué pasó? No, pues es que te venimos a decir esto con un aire muy solemne, que lo que pasa es que tuvimos un viaje astral y entonces fulanita se dio cuenta de que tú eras la persona que iba a salvar el mundo, pero fulanito, que en ese momento era un amigo mío que a mí me caía muy bien, pero a los demás no mucho, fulanito es la semilla del mal. Y entonces yo me acuerdo haberme llevado las manos a la cara y ya con un tono de fastidio decirles, por amor de Dios, quieren ya crecer. O sea, ustedes son mayores que yo, ¿por qué todavía siguen con esas fantasías? No saben la tontería que me sacaron. Me empezaron a llamar la Dark Arale, como de que este chico ya me había atrapado entre sus redes y que por eso yo no les creía y no sé qué. Ay, no, 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 o sea, era una cosa, pero verdaderamente locos de atar. Y a mí ya me tenían cansada, enferma, era un acoso verdaderamente horrible y no solamente fue un acoso moral, sino que poco a poco se fue convirtiendo en un acoso sexual. Eh, de ahí desembocó en una situación sumamente traumática para mí. Eh, la escuela, por supuesto, no me defendió. Eh, Prefirieron favorecer a la parte agresora y yo caí en una depresión verdaderamente horrible. Yo no salía, ya no digan de mi casa, yo no salía de mi cuarto y siempre tenía las luces apagadas. Yo no podía con la vida. Eh, Mucho de lo que ocurrió estuvo rodeado por personas que decían que querían ser escritores, que querían dedicarse al arte, eh, que se decían personas de pensamientos de izquierda, eh, pensaban como que afirmaban más bien que ellos iban a ser los grandes rebeldes que iban a hacer la revolución y a salvar el mundo. Eh, entonces yo empiezo a ver todo eso y dije, no, yo no me quiero dedicar a nada que tenga que ver con pintura, nada que tenga que ver con escribir ni con dibujar. No quiero nada de eso. No lo quiero, porque no me quiero volver a topar a gente así. Eh, no quiero nada de esas ideologías cerca de mí, porque yo de por sí ya las repudiaba. Todos esos pensamientos que son muy de izquierdas. Pero ya el haber vivido directamente las agresiones, la misoginia, eh, todo el trauma por el que yo pasé, tanto el físico como el emocional, el trauma que también se le quedó a mi mamá, eh, fue muy difícil para mí. Eh, yo en ese momento me prometí, no, no, no me voy a dedicar a nada de esto de dibujo ni de la escritura porque no me quiero ver envuelta en un ambiente así. Yo pasé mucho tiempo encerrada, no, no quise volver a utilizar mis habilidades para el dibujo, o por lo menos yo tenía esa intención, pero poco a poco la vida me fue empujando a que tuviera que salir de la habitación.
a que tuviera que salir de la casa, a que tuviera que empezar a volver a salir sola otra vez. Em, con muchas dificultades, pero traté de recuperarme lo mejor posible y honestamente no lo hice del todo bien. Eh, si bien no caí en adicciones o en comportamientos extremos de autodestrucción, sí mermé mucho mis capacidades y mucho de mi tiempo. Yo recuerdo Dragon Ball como lo último de anime que a mí me interesó porque también en este grupo de gente enferma, pues el anime y la cultura de los otakus era lo que predominaba. Y a pesar del inmenso amor que tenía yo por la obra de Toriyama, sí me dije, no, yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Y sí, yo tratando de hacerme a un lado al respecto, pero eh, siempre terminaba haciendo cosas relacionadas con dibujo, relacionadas con escritura, siempre volvía ahí. Me acuerdo mucho que cuando ya yo retomé mis estudios en otra escuela, en otra institución, mi maestro de taller de comunicación eh, nos dejó de tarea que hiciéramos un cómic acerca de determinados temas. Nos sorteó los temas y cuando yo presento el mío, lo presento con muchas figuras retóricas. Eh, y me acuerdo que llegó muy enojado y me dijo, estoy muy enojado contigo. Y yo, ¿por qué? Porque no puede ser que no te hayas metido a este concurso de cómic de la escuela. ¿Cómo es posible? Desperdiciando ese talento y no sé qué, ¿no? Yo no dibujaba muy bien de todas maneras en ese entonces, pero no lo hacía tan mal como aficionada, por lo menos. Y entonces de alguna manera me estuvo incentivando mucho a que hiciera cosas más creativas y pues a mí no me molestaba, como, era como si se me hubiera olvidado que yo no quería dedicarme a eso. Finalmente mi perfil me fue llevando hacia allá, entre el perfil de que me gusta los negocios, de que me gusta el dibujo, que me gusta escribir, pues llegó un momento en el que, pues sí, terminé estudiando diseño gráfico, carrera que no he ejercido nunca, pero que me dio la oportunidad de dedicarme finalmente a la animación. Ahí es en donde yo encontré mi vocación como ilustradora y como animadora. No nos capacitamos en la universidad para eso. Como ilustradora parcialmente sí, pero lo cierto es que yo aprendí más por un amigo al que yo quiero mucho que se llama Raúl Villafuerte y al que le agradezco muchísimo porque si no hubiera sido por él yo no tendría la carrera que tengo hoy, no tendría las tantísimas enseñanzas que él me dejó, la templanza, el carácter que siempre ha demostrado, es un gran líder y creo que él me enseñó muchísimo que es importante que uno siga adelante a pesar de las críticas que le hagan. Yo con él aprendí a trabajar en animación y en ningún momento eh, lucró con eso. Es algo que yo le agradezco muchísimo, sinceramente. Si en algún momento tú llegas a escuchar esto, me gustaría decirte que yo creo que nunca te vas a enterar de lo muchísimo que tú hiciste por mí y por mi vida y es algo que jamás voy a tener como retribuírtelo, hermano. O sea, la verdad es que no sabes lo mucho que te lo agradezco. Yo empecé a desarrollarme en el medio de la animación y finalmente fue una especie de conciliación. Yo recuerdo que en ese momento empecé a ver un poco más de anime, como tratando de conciliarme con el pasado. Y mi hermano Sergio, mi hermano menor, fue quien
como me conoce mucho, supo exactamente qué obras fueron las que me tenía que presentar como para que pudiera yo tener esta especie de reconciliación. Y sí, Dragon Ball había sido el último anime que yo había visto con mucho cariño. Eh, lo siguiente que yo vi fueron más bien obras de Osamu Tezuka, que ya había visto antes, pero que por supuesto siempre me daba mucho gusto reencontrarme. Pero de ahí pues me seguí con Samurai X, retomé Caballeros del Zodiaco, eh, Violet Evergarden. La verdad es que ni siquiera podría acordarme como tal de los nombres de los animes que he visto porque creo que esto es la fecha que lo sigo tratando con mucha delicadeza. Y bueno, finalmente aquí estoy en un momento de crisis que me gustaría compartirles porque a final de cuentas sí me desarrollé y me estoy desarrollando en esta industria de la animación, pero hace un par de años, aproximadamente un par de años, eh, pasó que yo tuve un burnout bastante severo en el que yo estaba trabajando de lunes a lunes. Era un proyecto muy difícil para mí porque no estaba en mi zona de confort. Mm, fue un cambio muy duro para mí y estaba trabajando aproximadamente 17 horas diarias porque era muy difícil y yo pensé, tengo que esforzarme más en esto. Habían acordado conmigo que la retribución iba a ser X cantidad. En ese momento alguien de mi familia estaba muy enferma y yo pensé, sí, está bien, no importa, yo me voy a esforzar todo lo posible porque así le voy a poder dar una mejor atención a esta persona que es de mi familia. Y gracias a eso yo pude soportar el estar eh, 17 horas batallando muchísimo con el programa. Le dedicaba fines de semana. Eh, Me acuerdo que a veces así como me levantaba de la cama, iba directamente a la computadora y ahí estaba yo intentando hacer el esfuerzo. Y muchas veces se me complicaba también porque la persona que estaba a cargo del trabajo que yo estaba haciendo, de repente no estaba al pendiente porque estaba haciendo un segundo trabajo durante las horas del proyecto en el que yo estaba. Una ocasión definitivamente durante todo un día entero no estuvo al pendiente, ¿no? Entonces yo estuve como tratando de malabarear la información por mí misma. La verdad es que yo me estuve esforzando lo más que pude y cuando llega el final de este proyecto me dicen, ¿sabes qué? Es que no te voy a pagar completo y pues yo lo acepté sin hacer panchos. Me dolió muchísimo, pero yo creo que en donde estuvo la estocada fuerte fue cuando me dicen, lo que pasa es que los demás sacaron el proyecto, no tú. Y cuando viene esto de una persona a la que yo le tenía muchísimo cariño y que además yo respetaba, que para mí era una autoridad, sobre todo una autoridad moral, a mí se me viene abajo el mundo y me empiezo a sentir pero súper menospreciada en ese momento. Llegué a un grado de burnout altísimo. Yo incluso todavía me quedé haciendo cosas que a mí no me correspondían, pero que dije, no, no importa, por el equipo. No me correspondía hacerlas, sino había terminado yo de hacer lo que me tocaba por estar ayudando en esto, eh, que de todas maneras no iba a ser un pago extra. Y que te rematen con que pues tú ya aceptaste, ok, no me lo pagues completo, ni modo. Yo lo que quiero es ya terminar con esto.
yo me había prometido esforzarme muchísimo por sacar a esta persona de mi familia adelante con los tratamientos que quería, con los que quería ayudar. Pero ok, no te voy a hacer el pancho. Y que ya habiendo aceptado eso, todavía te pateen en el suelo diciéndote que tú no eres quien saca el proyecto, son los demás. Los demás son los que van a tener una recompensa extra. Fue muy difícil para mí. Durante 4 semanas me la pasé llorando diario por la desilusión. Y esto era muy difícil de digerir para mí. Llegué definitivamente al grado en el que pensé que yo no servía para hacer animación. Me vine para abajo muy feo. Y durante meses estuve muy mal, planteándome que quizá ya era hora de dedicarme al diseño gráfico o de buscar qué otra cosa hacer con mi vida. Pero mi hermano Daniel, animador también, habla conmigo y pues entre él y el resto de mi familia, mi círculo de amigos cercanos, me empiezan a decir, ¿y qué culpa tiene la animación? ¿No? Y yo empiezo a reestudiar la animación, eh, comienzo a plantearme, ¿realmente quiero volver a trabajar con este cliente? ¿Realmente vale la pena quedarme en este proyecto? Y vienen ahí una serie de disertaciones. Tuve que retarme en ciertas áreas de mi vida. Fue muy, muy difícil. Incluso a la fecha yo todavía tengo ahí algunos conflictos al respecto. Yo me doy cuenta de que no soy una persona a quien consideren de manera seria cuando va a haber un proyecto y los demás no tienen la obligación de incluirme en un proyecto de animación. No me estoy refiriendo a eso. Sin embargo, me refiero a que yo no destaco dentro de las personas con las que uno contaría para meter en un equipo de trabajo y creo que desde mi punto de vista soy una persona responsable que asume que este trabajo es de hecho de repetir muchas veces una escena, de seguir indicaciones, de no tomarse personal el hecho de que te digan, oye, ¿sabes qué? Aquí hay que repetir estos detalles, pero en realidad nunca cuajo para llegar a un equipo de trabajo de los que podría yo tener pues más o menos cerca. Porque, por ejemplo, en el caso de Raúl, cuando él tenía oportunidad de incluirme en esos equipos, pues trabajábamos muy bien. Pero creo que en otros lugares en donde, a final de cuentas, pues también he trabajado como animadora fantasma sin que otras personas se hayan dado cuenta. Finalmente también demuestro capacidades que son adecuadas para esos equipos. Entonces, eh, yo sí me he estado planteando muchísimo de un tiempo para acá. Realmente quiero estar en ese medio porque sí he sentido que me han faltado muchísimo en respeto en esas circunstancias de que no te quieran pagar completo, de que te tratan como si tú no supieras ni siquiera subir el archivo, de que sí, pero déjame te atiendo en el momento en el que pues yo pueda ver si tengo las ganas o no. Obviamente yo no espero que a mí me respondan cuando sé que hay mucho flujo de trabajo, pero de repente hay situaciones en donde tú le tienes que preguntar a una persona que se supone que está en ese momento del horario, debe de estar a disposición para darte ciertas instrucciones y que de repente no estén ahí porque pues están distraídos haciendo otra cosa que no tiene que ver con el proyecto en el que estás. Entonces, la verdad es que
sí me he estado planteando muchísimas cosas acerca de para dónde va mi carrera, porque de aquí no podemos descartar que yo no esté haciendo las cosas mal, que yo no esté tomando un camino correcto. Em, pero finalmente he empezado a plantearme algunas cuestiones. Entonces, últimamente he tenido la fortuna de estar cerca de otras personas, laboralmente hablando, y creo que estoy encontrando ya más mi lugar en la animación, en el mundo creativo, pero probablemente con otras visiones. Eh, en mí no está la idea de dejar la animación y la ilustración porque siento que es algo que está muy inherente a mi forma de ser. Y cuando más desanimada me estaba sintiendo, encontré que no tenía que seguir una carrera bajo ciertas reglas de modelos que yo admiraba, sino que necesito hacer mi propio camino. Justo estaba pasando por esa crisis cuando ocurre la noticia de Toriyama. Y creo que hasta para eso me influiste muchísimo, porque llegaste en el momento adecuado y te fuiste en el momento en el que yo necesitaba recordar a esa monecita chiquita que le gustaba y que disfrutaba muchísimo dibujar sus propios proyectos y que ni siquiera sabía que quería ser animadora, pero que se imaginaba animando en un estudio profesional. Muchas gracias. Muchas gracias por haber llenado mi vida de recuerdos tan bonitos en una época tan difícil, tanto en mi juventud como ahora en mi madurez. Yo espero que muchas personas encuentren el sentido de sus vidas en las diferentes épocas que estén pasando. La verdad es que yo actualmente me siento más cómoda con la idea de reacomodar mi vida. Me siento más feliz sabiendo que sí, que lo mío es hacer animación, pero que muy probablemente lo tenga que reajustar de otro estilo, a una forma de vida muy diferente a como la estaba llevando. Y saben que al final yo creo que debemos de quedarnos con esta idea tan bonita. No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Disfruten muchísimo todo lo que les gusta actualmente y valoren lo que son. Yo me despido y espero de todo corazón que sigan encontrando nuevas obras que los llenen de ilusión sin importar la edad que tengan. Cuídense muchísimo. Bye.